Bueno, damos gloria a Dios en esta noche. Cordial saludo a todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que están en el proceso de formación en las escuelas de formación integral discipulado del Centro Misionero Bethesda La Floresta de Cali. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes que han llegado temprano, que han estado con compromiso, nivel tras nivel, ciclo tras ciclo, enseñanza tras enseñanza, que sea el Señor recompensándoles toda esa disciplina, toda esa pasión, esa entrega, con esa disposición, esa actitud y esa obediencia para siempre estar allí, obediente, siempre estando allí, humilde, sencillo, que sea Dios recompensándole con multitudes de bendiciones conforme sus riquezas en gloria. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Eduardo Copete, del equipo de coordinación de la Escuela de Formación Integral Discipulado. Quiero decirle en esta noche que es muy grato podernos reunir para recibir enseñanza. Cuando nosotros nos reunimos, crecemos en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos avanzando en nuestro proceso de perfeccionamiento, de cambio, de transformación. Entonces, en cada momento que usted reciba enseñanza, usted está aprendiendo, usted está siendo formado, usted está siendo alineado a la cultura del reino de los cielos. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros siempre estemos dispuestos, atentos, bendecidos, a través de pasar tiempo con Dios, a través de su enseñanza, a través de las prácticas espirituales y demás. Bueno, ya casi todos los hermanos están allí conectaditos, están juiciosos, para que podamos disfrutar de toda esta enseñanza. Bueno, todos vamos a estar pendientes de que nuestro micrófono siga ahí, así como está en este momento, inactivo, para que no haga interferencia con el que está dando la enseñanza. Entonces, en esta noche, pues, les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por su asistencia y su compromiso. Y bueno, en la pantalla tenemos la diapositiva 1. Vamos a compartir por unos minutos una reflexión y vamos a dar continuación a la oración inicial para que abramos la enseñanza ya con nuestra pastoral. Ahí en la pantalla tenemos la diapositiva número 1 y bueno, ahí están las fechas establecidas. Ya hemos tenido la primera parte de esta enseñanza, Cuida tu corazón, que lo fue el martes 26 de abril, fue la primera parte. Si usted de pronto, amado compañero, discípulo en formación, de pronto no se ha visto esa parte, la puede pedir la grabación por el interno a su maestro o algún maestro del nivel en que se encuentra. O si tiene el número de este servidor, también me puede pedir esa grabación para que usted se la vea. Hoy tenemos la segunda parte, martes 24 de mayo. Vamos a seguir entonces en esa enseñanza, en esta segunda parte del día de hoy. Y la próxima y última parte, que es la tercera parte, está programada ya para el martes 21 de junio. Es bueno que usted se programe con tiempo, que separe ahí su agenda ese día, ese espacio, para que siga usted ahí atento, para que terminemos este ciclo en bendición. Entonces, ese día es la tercera parte de la enseñanza Cuida tu corazón, que es martes 21 de junio. Bueno, vamos a pasar a la diapositiva número 2, ya viendo que los hermanos están casi todos, de todos los niveles. Cordial saludo tanto a los jóvenes, discipulado, Escuela de Formación Integral, discipulado de jóvenes, ahí están también juiciosos, la mayoría, maestros y estudiantes, y también están los adultos, toda la escuela en los diferentes niveles del discipulado. Bueno, en la pantalla tenemos la diapositiva número 2. Vamos a iniciar con la reflexión y vamos a meditar en esta palabra. Esta palabra muy importante, Isaías 58, capítulo 58, versículos 6 y 7. Quiero que esté muy atento y ese es nuestro anhelo, que usted y yo y todos los que estamos aquí reunidos estemos atentos a cada cosa que nos enseña, a cada enseñanza de parte de Dios. Es muy importante para nuestra formación, transformación y perfeccionamiento.
Isaías 58, versículos 6 y 7. Y siempre leemos la palabra ¿en qué nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es solo para el bautismo en agua, fórmula bautismal. Pero siempre leemos la palabra, como dice Colosenses, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exclusivamente en el nombre que es sobre todo nombre. Entonces leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 58, versículos 6 y 7. Ahí está en su pantalla. Si lo quiere buscar para señalar algunas palabras importantes, lo puede hacer. Y dice, y hace como dos preguntas, cuestionamiento. Viene hablando de que las personas hacían el ayuno a su manera, como mejor les parecía, pero ya en el versículo 6 y versículo 7, él les habla del ayuno que él quiere, hablando Dios allí a través de el profeta Isaías. El ayuno que Dios escogió, tiene un título, el ayuno que Dios escogió. Entonces dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, está hablando el Señor Todopoderoso, y es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados de corazón, o a los quebrantados, dice allí, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Esto es lo que Dios quiere y ese es el gran propósito bíblico del ayuno que Dios, ojo, que Dios escogió. Y a través del ayuno nosotros pasamos tiempos de intimidad con Dios. Entre otras cosas, mañana toda la escuela Dios mediante vamos a estar en ayuno por la unidad, por el amor fraterno, que podamos aprender a convivir, a soportarnos los unos a los otros, a estar pendientes de las necesidades los unos por los otros. Ahí les enviamos al grupo de cada nivel la palabra sobre la cual y el propósito por el cual vamos a estar en ese ayuno, que es abstenerse de ingerir alimento. Eso significa el ayuno. Y es el ayuno que Dios escogió. Siempre lo hacemos a través de una palabra, a través de un propósito. Pero aquí nos está mostrando la esencia del propósito que Dios tiene en esa intimidad con Dios. ¿Qué hace Dios cuando estamos en ese ayuno, en esa intimidad con Él? Entonces está desatando. Desatar es a veces las personas están atadas, que no avanzan, que no se pueden mover y van a ser desatadas con el fin de que sean libres. Entonces dice desatar las ligaduras. La palabra ligadura quiere decir grillete, cadena, como si estuviera amarrado. Y en la concordancia Strong dice en el 2784 que figurativamente ligadura significa dolor, congoja. Cuando la persona está atada a una congoja, a un dolor, algo que no la deja avanzar, no la deja sentirse bien. Hay situaciones en la vida que nos llevan para allá. Dice desatar las ligaduras de impiedad. La impiedad hace referencia al mal, a todo lo que es contrario a la piedad, contrario a los elementos esenciales del evangelio. La impiedad es esa naturaleza de la persona mundana, de la persona que está en el mundo, que practica la impiedad. Es el inicuo, es la maldad moral, el que hace mal. Esa es la impiedad. Entiéndase por impiedad todas las obras de la carne puestas en funcionamiento. Es decir, que esta persona que está atada y ligada a las obras de la carne puede ser a un adulterio que no ha podido superar ello a pesar de que ya está en Cristo, o puede ser el enojo, el mal carácter, tantas cosas que pueden manifestarse que no dejan avanzar al discípulo en formación. Entonces es muy importante, compañeros, que podamos nosotros meditar en esta palabra. Dice también soltar las cargas de opresión. Claro, soltar esas cargas, todo lo que nos está colocando peso, que no hemos podido llevar solos, que no hemos podido llevar y nos está permitiendo andar de manera muy lenta. Y esa opresión, la opresión viene del 73:33 del hebreo, dice partir en pedazos. La opresión es cuando una persona está hecha a pedazos. Usted no ha escuchado eso, estoy destruido. Eso significa opresión, figurativamente agraviar. Dice frágil,
magullado, oprimido, roto, hablando sobre la dimensión del ser, el alma, el corazón. Pero es muy importante, compañeros, que miren todo lo que beneficia a una persona que pasa tiempo de intimidad con Dios en un ayuno, con propósito. Todas estas cosas tienden, vea, a desatar ligaduras de impiedad, a soltar cargas de opresión, a dejar libres. Mire que siempre va a ser Dios allí en su presencia, cambios verdaderamente significativos si pasamos tiempo con Dios, tiempos de ayuno, de intimidad, de confesión, de reconocimiento, de identificación en cada enseñanza, claro, y ahí vamos a ser libres de esos quebrantos del corazón por medio del proceso de sanidad interior que Dios mismo hace en su presencia, cuando buscamos su presencia. Pero ahí no termina todo. Dice, y que rompamos todo yugo. A veces estamos enyugados, a veces estamos unidos, adheridos a las cosas de la carne, a las cosas del mundo. Aquí se va a romper esa unidad con el mundo, esa amistad con el mundo. Entonces te va a ayudar muchísimo. Por todo lado, muy beneficioso el ayuno que Dios escogió. Bueno, pero todo no queda ahí en esa pregunta. Sigue hablando la pregunta, sigamos leyendo. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Mire que está hablando figurativamente. Después de pasar tiempo con Dios en un ayuno, siempre vamos a evidenciar el amor de Dios. Siempre vamos a tener esa compasión, esa misericordia que Dios derrama sobre nuestra vida cuando pasamos tiempo con Él. Nos dedicamos a pasar tiempo con Él, a dedicarle tiempo importante a Dios, entonces vamos a manifestar su naturaleza divina, que entre otras cosas es el amor, la capacidad de hacerle el bien a los demás. No es que literalmente entonces yo voy a hacer lo que dice allí, no, es una de las formas de mostrar el querer hacerle bien a los demás. Que si yo voy a dejar de comer, no digo en mi corazón, entonces voy a ayunar mañana y entonces el mercado me va a rendir, entonces la comida se me va a multiplicar. No, trata de que en ese día de ayuno tú puedas mostrar el amor hacia los demás, compartiendo eso que dejaste de ingerir porque estás en intimidad con Dios, compartirlo con el hambriento, compartirlo con el pobre, con el menesteroso, con el que no tiene que comer. Es decir, que en ese tiempo trata de hacer obra, trata de ayudar, trata de bendecir, trata de dar, de demostrar ese amor del cual te estás llenando en ese ayuno, en ese tiempo de intimidad con Dios, que ese día seas más sensible, porque lo serás si lo haces con propósito, serás más sensible a las necesidades de los demás, a las necesidades de aquellas personas que pasan y atraviesan un momento difícil. Entonces, esta segunda parte también es referente a ese valor significativo de lo que es el amor. Dejo de comer por compartirlo con mi hermano, porque estoy en un tiempo con Dios. Él me está llenando porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y puedo tener ese amor suficiente para que pueda compartir. Lo puedo hacer en cualquier día, pero ese día mucho más poder compartir con alguna persona, hacerle el bien, tratar de compartirle. Puede ser palabra y también puede ser comida en físico, claro que sí. Entonces quería compartir con usted la importancia del ayuno y cómo el ayuno fortalece la dimensión del ser, el espíritu, en la comunión. Vas a llevar el espíritu renovado en Cristo que Dios te dio a ser fortalecido, ¿sí? Va a ser enriquecido con la presencia de Dios porque la comunión íntima está allí en la función del espíritu y es una de las necesidades de recibir vida, de recibir la convicción del amor sobrenatural de Dios, de ser reeducada nuestra conciencia conforme a los principios bíblicos. Y ahí es donde se va a fortalecer el espíritu renovado en Cristo, para que el espíritu renovado en Cristo gobierne en estos tiempos de ayuno, de oración, de congregarse, de enseñanza. Tu espíritu se fortalece. Cuando lees y estudias la palabra, tu espíritu se fortalece. Y ahí es donde puedes llevar, a través del espíritu renovado en Cristo, puedes llevar el alma a la conversión, a la transformación, al cambio. Puedes llevar el alma, porque ahí el alma está debilitada, y puedes llevar el alma a rendir su voluntad, a renovar la mente, ¿sí? Y también a llevar a las emociones a una sanidad y a una liberación. En el ayuno, en las
prácticas espirituales, en la oración, vas a ser muy sensible a la enseñanza de Dios para que puedas identificar las afectaciones de tu ser y las puedas llevar al reconocimiento, a la confesión exclusivamente a la presencia de Dios. Y ahí vas a encontrar cambios verdaderamente significativos en tu vida y en mi vida, porque esto es para todos. Y también vas a llevar entonces el cuerpo mucho más fácil a la consagración, porque es la vida de Dios viviendo a través de ti por medio del Espíritu renovado en Cristo. Vas a poder y vas a lograr superar todas esas cosas que no te dejaban consagrarte. A través de las prácticas espirituales vas a estar fortalecido en tu ser interior para llevar el cuerpo también a una consagración, como lo que es el templo del Espíritu Santo, porque ahí es donde vas a ver que Dios te dio poder, amor y dominio propio para rendir esos apetitos de la carne, esos apetitos del cuerpo, esos deseos, esas exigencias del cuerpo van a ser estabilizadas, porque a través del Espíritu renovado en Cristo fortalecido, usted va a poder llevar su cuerpo y los miembros que lo constituyen y sus sentidos a la consagración. Y una vez usted pueda vivir y experimentar todas estas cosas durante el tiempo, de sus tiempos de ayuno, de oración, de comunión con Dios, de coinonía, va a poder ir manifestando esa nueva naturaleza juntamente con Cristo. Va a poder ir manifestando esa capacidad de ser verdaderamente un hijo de Dios, con testimonio primero y con sus enseñanzas después. ¿Qué se manifiesta? Una persona que tiene actitud, que tiene obediencia, que tiene disposición para obedecer a Dios, y esa es la persona que está dando testimonio donde quiera que va, es luz para todos los que le rodean, y con ese testimonio de verdaderamente un hijo de Dios puede multiplicarse, puede ganar personas para Cristo Jesús con su testimonio primero y con sus enseñanzas y sus palabras después. Hasta aquí entonces, compañeros, traemos nuestra reflexión y entonces vamos a orar estos 2-3 minutos que nos quedan para presentar y colocar esta enseñanza delante del Señor. Ya estamos, claro, en la gran mayoría de toda la escuela, jóvenes y adultos del discipulado. Cierre allí sus ojitos en una actitud totalmente dispuesta, totalmente de reverencia. Vamos a orar juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, Padre de la gloria, hoy nos presentamos juntamente con toda la escuela de formación discipulado. Nos presentamos exclusivamente por la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la cual nos permite entrar confiadamente al trono de la gracia. Oh Señor de gloria, hoy reconocemos tu grandeza, tu poderío, tu señorío, tu majestad. Reconocemos también tu paternidad. Reconocemos que tú eres nuestro Padre, proveedor, protector y también gobernador. Sí, Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar juntos, unidos, como una sola carne, como siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. Gracias por abrirnos el entendimiento para comprender mucho más las Escrituras. Gracias por todos los discípulos en formación, maestros, coordinadores, pastores, todo el equipo administrativo que trabaja arduamente en tu obra, que hacen parte del cuerpo de Cristo. Padre, pedimos y suplicamos que todos ellos sean bendecidos conforme a tus riquezas en gloria, que todo lo que estemos necesitando sea provisto por tu amor, sea provisto conforme tu voluntad, que el que necesite sanidad y liberación interior reciba lo que está necesitando, esa libertad que le ha venido a dar Cristo, porque solamente en Jesucristo seremos verdaderamente libres. Padre celestial, en esta noche te suplicamos que la palabra que vamos a recibir de ti sane nuestras vidas, sane nuestras almas, nos lleve y nos conduzca a la libertad, a la identificación de las afectaciones a todos y a cada uno de nosotros, que podamos identificar para luego llevar a la confesión, llevar al reconocimiento, a la sinceridad de todas esas afectaciones que identifiquemos, Señor. Ábrenos el entendimiento, Padre celestial, para que podamos comprender cada vez más las Escrituras y la palabra de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos y enséñanos a perdonar, porque identificamos que una ligadura de impiedad puede ser la falta de perdón. Y hoy
te suplicamos que nos ayudes a perdonar en el nombre de Cristo Jesús, como un principio grande de liberación, como la mejor manera de guardar el corazón. Te suplicamos, Padre Todopoderoso, que seas tú, Dios mío, tocando cada corazón que escucha, cada persona que está allí, el discipulado, jóvenes y adultos. Tócalos, Padre, con tu amor maravilloso e inmarcesible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos seamos conducidos a que el Espíritu, Señor, gobierne en nuestra vida, en nuestro ser, para que llevemos juntos el alma a la conversión, a la sanidad, a la libertad, al cambio, a la transformación, y el cuerpo a una verdadera consagración. Padre, que en esta noche y en adelante cada enseñanza nos enriquezca cada día más para manifestar la cultura del reino de los cielos como verdaderos hijos de Dios, y que con ese testimonio podamos ganar multitudes de almas para Cristo Jesús, podamos ganar personas para que ellos también crean y se conviertan al Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, compañeros y todos los estudiantes, vamos a darle paso a la pastora Leneide Cortés. Bienvenida, pastora. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, pastora. Dios la bendiga. Buenas noches, pastora. Bienvenidos. Buenas noches, pastora. Bendiga. Tu corazón. Bendiga a todos nuestros hermanos presentes. Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Todos tengan ya el micrófono apagadito. Ya después de haber orado, entonces vamos a entrar a la clase. Hoy vamos a hablar sobre el rechazo. Quiero que le hagamos allí Génesis 1, 26 al 28. ¿Me pueden acompañar, mis amados hermanos? Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el Génesis 2, 15 y 17. Bueno, aquí hermanos, vamos a leer primero Génesis 2, 15 al 17, dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis, dice allí la palabra del Señor. Hermanos, vemos que el rechazo, vemos que viene desde el principio. El Señor allí en el 1 leímos que, bueno, Dios creó al hombre, dice que a su imagen, conforme a su semejanza, creó Dios al hombre y lo creó con un propósito de señorear en los peces del mar, bueno, en todos los animales, para señorear sobre las bestias, sobre todo lo que el Señor había creado. Y dice, y vuelve y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
¿Y qué hizo después el Señor de haberlos creado? Dice que los bendijo Dios y les dio una orden de fructificarse y multiplicarse, de llenar la tierra, de sojuzgarla y de señorear sobre ella, sobre todos los animales. Pero ¿qué pasó? Que allí en el capítulo 2, el Señor entonces ya le da un mandamiento al hombre y le dice, bueno, y lo puso después de haberlo creado allí en el huerto del Edén para que cuidase de ese lugar. Mire que Dios no llegó de una y lo puso allí en toda la tierra, no, Él lo puso allí en una parte muy especial y para que cuidara, que era el Edén, para que lo cuidara, para que labrase allí, ese lugar lo mantuviera allí bien hermoso. Y le dio un mandamiento, le dio muchos privilegios primeramente, como lo vemos, que era el de gobernar, de sojuzgar la tierra, de multiplicarse, de cuidarla. Pero de todos esos privilegios viene entonces el mandamiento, un solo mandamiento. ¿Cuál era ese mandamiento? El Señor le dice allí en el versículo 16, 2:16, allí lo podemos leer. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ellos podían disfrutar de todo lo que había allí, del fruto de la tierra, de todo lo que el Edén allí producía. Ellos podían comer, disfrutar de todo esto, pero el Señor entonces les da allí un mandamiento y les dice, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. Entonces, vemos cómo el hombre allí, el primer hombre que Dios creó, que fue Adán, cómo rechazó ese mandamiento de Dios, rechazó lo que el Señor le había mandado a que no hiciera, desobedeció a Dios. El primero Ay, que qué rechazó, pena, hermana. sí, señora. Pastora, es que no sé si es el celular de acá, pero no se escucha nada. ¿Y los demás sí me escuchan o no? Sí, señora, Sí, pastor. escuchamos. Sí, pastora. Sí, Pastora. ustedes, hermana del Sí, celular. pastora. Sí se escucha. Sí, entonces debe ser su celular. Pastora, Seguro Dígale a la tiene hermana el que le active el altavoz. en el Al celular, celular. en el celular hay un Muy parlantico pasito se que le dé escucha. clic. Eso, bueno, El listo. Entonces, celular tiene un parlantico que le dé clic. ¿listo? Bueno, ahora todo en silencio, pues. Entonces, mire cómo vemos cómo el hombre rechazó el único mandamiento que Dios le había dejado. ¿Desde dónde viene esa palabra? ¿Desde dónde viene? Desde el principio. Desde el principio de la creación, que comenzamos a ver, hermanos, que viene el rechazo y comenzamos a verlo desde Adán. Y dice que Dios le entrega un reino al hombre con todos sus derechos, gratuitamente, con todos esos privilegios que ellos tenían. Pero un solo mandamiento que Dios les dio, entonces ya, hermanos, rechazaron a Dios. Cuando una persona no obedece un mandato de Dios, no obedece la palabra, déjeme decirle que está rechazando al mismo Dios, está rechazando el mandamiento que Dios da. Y esto lo vemos desde el principio, o sea, eso viene desde la creación del primer hombre. Y si vamos allí a Génesis 3, me pueden acompañar a Génesis 3, versículo 1 al 3. Entonces dice allí la palabra del Señor, ya nos habla, dice que, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces mire que allí Dios prueba la obediencia del hombre. Y vemos
que Dios no pasó esa prueba, perdón, que Dios no, que el hombre no pasó esa prueba que Dios le puso, que era, hermanos, obedecer. Aquí vemos cómo ellos desobedecieron a Dios. Vemos cómo ahí el hombre desobedece al Señor, le lo vemos del 4 al 6, dice entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos aquí cómo la mujer rechaza el mandamiento de Dios, desobedece a Dios. Y cómo ambos, tanto Adán como Eva, rechazan la palabra de Dios, la autoridad que Dios tiene sobre ellos, lo que Dios allí les había dicho, lo desobedecieron, no pasaron la prueba. Entonces, vemos, hermanos, también en Génesis 7, continuemos, veamos el versículo 7. Entonces, ¿qué pasó después de que ellos desobedecieron, después de que ellos rechazaron el mandamiento, que el Señor les puso a la prueba allí de obediencia y no pasaron esa prueba? Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí ya viene la consecuencia del rechazo al mandamiento que Dios les había dado. Hermanos, vemos las consecuencias de la desobediencia del hombre. Ya ellos comienzan a sufrir esa consecuencia. Dice que ellos andaban desnudos, estaban ambos desnudos y ni siquiera habían caído en cuenta, era muy normal para ellos, hermanos, pero desde el momento en que ellos pecaron, que ellos desobedecieron a Dios, entonces dice que fueron abiertos sus ojos y comenzaron allí a avergonzarse porque no tenían ropa, se dieron cuenta de que estaban desnudos después de que ni siquiera se habían dado cuenta. Y se llama el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Después de que ellos desobedecieron a Dios, entonces comienzan a sufrir, como les digo, las consecuencias. ¿Y qué consecuencia viene sobre el hombre? ¿Qué es lo que el Señor entonces allí hizo, nuestro Dios, cuando se dio cuenta que ellos habían desobedecido? Dice que los echó del Edén, dice, echó pues fuera al hombre, ya lo sacó allí del Edén y dice que puso allí una protección sobre el Edén para que no volvieran a ese lugar, para guardar el camino de la vida. Entonces vemos, hermanos, que mire qué tremendo cómo el hombre rechaza el mandamiento del Señor, la ordenanza que Dios le da, cómo rechaza la palabra, cómo rechaza al mismo Dios. Entonces, cuando tanto el varón como la mujer rechazan el único mandamiento de Dios, hermanos, autoridad del Señor, entonces el hombre entrega el reino y todos sus derechos, todos esos privilegios que Dios les había entregado desde el principio. Entonces ya desde el momento de la desobediencia, ya el hombre entrega el reino y sus derechos al mismo diablo, imagínense. Cuando un hijo de Dios desobedece a Dios, cuando el hombre desobedece a Dios, menosprecia su palabra, su mandamiento, está dándole derecho legal al enemigo. Y qué triste ver uno que los mismos hijos de Dios, los creyentes, muchos han hecho esto, rechazan el mandamiento de Dios, rechazan su palabra, andan en desobediencia, jugando allí con la salvación. Y mire lo que vemos de allí desde el principio, vinieron las consecuencias. Todas esas o sea, el rechazo viene desde allá, desde Adán. Vienen las consecuencias, hermanos, de la rebeldía de ellos, el haber rechazado a Dios.
El hombre se ve sujeto también a la reprensión de Dios. El hombre termina despojado de los derechos que le pertenecía, de la perfección dada por Dios de la tierra, termina esclavo del príncipe de este mundo, o sea, termina esclavo del pecado y de la perversión. Recordemos cuando estábamos en el mundo sin Dios, sin ley, no conocíamos a Jesús, hermano, y hacíamos lo que a nosotros nos provocaba, lo que esta carne nos llevaba a hacer. O sea, muchos se pervirtieron. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos, en la persona que rechaza a Dios. Se pervierte, como rechazaron la palabra, como rechazaron a Dios, entonces él aprovecha y toma autoridad sobre esa persona. Entonces, si el cristiano desobedece a Dios, allí está dándole derecho legal sobre su vida y aún sobre toda su familia. Entonces, mire que esto la vida cristiana es hermosa, es lo mejor que le puede pasar al hombre, conocer a Cristo, conocer a Dios, pero también es muy delicada. ¿Por qué? Porque es que nosotros, como creación de Dios que somos, como hijos de Dios que somos, pues estamos llamados a obedecer la palabra, a obedecer los mandamientos del Señor, a sujetarnos a su autoridad. Entonces allí, desde ese momento, el hombre comienza a verse enfrentado al rechazo. Desde ese mismo momento en que Adán y Eva rechazaron el mandamiento del Señor. El rechazo, mis amados hermanos, es el diseño satánico dentro de las relaciones. Es la expresión, dentro de las relaciones, llámese familiar, llámese en la misma iglesia, entre nosotros, en la empresa, en el colegio, donde quiera que esté. Hermano, ese es el diseño satánico dentro de cualquier relación. Entonces, por eso usted y yo tenemos que estar allí muy atentos. Venimos de un mundo de rechazo. Todos hemos sido rechazados. Aquí nadie puede decir, levantar la mano y decir, no, a mí no me rechazaron. No, nunca. No, déjame decirte que aún nuestro Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, fue rechazado por aquellos por el cual Él venía, que era su pueblo, el pueblo que Dios había escogido, que eran los judíos. Ellos fueron los primeros en rechazarlo. Entonces Jesús también sufrió rechazo, también lo rechazaron. No creyeron que él era el Mesías. Y miren, pues, todo lo que aconteció, hermanos, desde que el Señor vino a esta tierra. Entonces, todos de alguna manera hemos sido rechazados. Algunos hemos sido rechazados por uno de nuestros padres, sea el papá o por la mamá, o muchos por ambos, por papá y mamá. Y después de que, a partir de que el padre, que es cabeza de familia, aquellos que hemos sufrido el rechazo por parte del Padre, que es la figura, déjame decirte que es la figura, hermanos, primordial, principal que el Señor ha dejado en esta tierra, es la figura de Padre. Mire cómo la sociedad, cómo el mundo distorsiona todas las cosas, cómo el mismo diablo cambia todas las cosas, hace todo lo contrario de lo que la palabra allí nos enseña. Para el mundo, la figura más importante en la tierra es la mamá. Toda la vida, que hermanos escuchamos, no, es que madre no hay sino una. Y vemos, hermanos, cómo el mundo venera a la madre, como la fiesta de la madre, que bueno, recién pasó, vimos eso, pues todo lo que acontece, pero espere, ahora que venga el Día del Padre, muchos ni cuenta de que es el Día del Padre. Al padre lo han hecho por ahí un rincón, al papá, al varón lo han menospreciado, esa figura de padre, cuando la palabra de Dios le ha dado un lugar de honor al varón, de ser cabeza de la mujer, cabeza de la familia, el padre de familia. Entonces, mire cómo el diablo, aún hasta la mente,
hermanos, del hombre la ha cambiado. Solo ya allí cuando llegamos al Señor, que tenemos el privilegio de ser llamados por Él, de ser hijos de Dios, entonces ya cuando conocemos la palabra de Dios, la verdad de Dios, entonces nos damos cuenta de que, hermanos, no es la mamá, esa figura allí que el Señor ha puesto allí en el hogar, no, no es la mamá a la cabeza, no es la mamá allí la figura principal en la familia, no es el varón, es el padre de familia. Y mire, hermanos, que todo lo que el enemigo ha hecho y todo lo que se hace cuando no conocemos la verdad de Dios. Entonces, ese es el diseño satánico, ese es el diseño que Satanás ha hecho, hermanos, en esta tierra, en cualquier relación, como les decía, hermanos, y vemos que todo esto va en contra del diseño de Dios. Ese no es lo que Dios ha diseñado, no, eso no es lo que Dios quiere, eso va contrario al amor de Dios. Es el arma del diablo para destruir, para separar familias, para dividirlas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora aún en los hogares cristianos? Dolorosamente veo cómo se ha multiplicado las separaciones de familias cristianas, como ahora el varón dice, no, yo ya no me aguanto a mi mujer, no, yo me quiero separar, ya no quiero saber nada de ella. La mujer también llega y no, yo ya no me quiero aguantar más a mi marido y me quiero separar y por más que se le aconseja, por más que se le dice no, no y no, y ya no solo soporto más. Por A, por B, por C razón menor. Razones, motivos les sobran a cada uno. Entonces, ¿eso qué es? Eso va en contra del diseño de Dios. Eso no es lo que el Señor quiere para la familia. Pero el enemigo eso es lo que ha hecho. El enemigo está trabajando, mis hermanos, en separar cada día más las familias y las familias cristianas. Usted y yo tenemos que vivir, mis amados hermanos, muy despiertos, muy atentos a no abrirle puertas al enemigo. Por eso debemos de vivir, hermanos, en obediencia, sujetos a la palabra, al mandamiento que Dios nos ha dado, para que así no vengan consecuencias. Todo pecado, toda desobediencia trae sus consecuencias. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude. Cuanto más en este tiempo, ya estamos viviendo el tiempo de la apostasía. Sí que es cierto que debemos de estar muy despiertos espiritualmente hablando, muy atentos de cómo estamos andando delante del Señor. Y sabe que, bueno, vamos allá a los significados de la palabra rechazo. Ya vimos que la genética del rechazo viene de Adán. Y vemos el primer significado. Quiere decir acción de rehusarse a aceptar a una persona o una cosa sin un análisis previo. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. Hay veces que yo creo que todo nos ha pasado. A mí me llegó a pasar que sin conocer a una persona la rechazamos, simplemente porque alguien vino y nos habló mal de ella, nos dio mala referencia, entonces, no, ya cuando la conocemos, entonces ya la rechazamos, aún sin conocer a esa persona. Yo creo que a todos nos llegó a suceder. Y aún esto pues se ve en la familia de Cristo, ¿no? En nosotros como pueblo de Dios. Entonces ahí la persona determina si le cae bien o le cae mal. No es que la persona no me cae bien. No es que no le caiga bien, sino que como ya le hablaron mal de esa persona, le dieron mala referencia, entonces aún sin conocerla dice, no, es que no me cae bien, sin un motivo real. Entonces ese es uno de los significados de la palabra rechazo, acción de rehusarse a aceptar a una persona o una cosa sin un análisis previo. Nosotros no podemos, hermanos, seguir en este mundo de rechazo así, ¿no? Qué bueno que ya ahora que conocemos la verdad, no nos rechacemos entre nosotros mismos. Mire que
que ese rechazo, como les digo, se vive aún en las mismas congregaciones. Vemos que, por ejemplo, el pastor no está. Entonces, como el pastor no está, muchos, bueno, ya eso gracias a Dios se ha acabado, pero cuando hubo un tiempo en que se daban cuenta que el pastor no iba a estar y no venía, la iglesia era casi que menguaba demasiado allí en la asistencia. ¿Por qué? Porque no es que el pastor no va a estar. Que así se quedara la pastora o se quedara una líder, o de pronto no se daban cuenta, sino que llegaban y de pronto estaba allí otra persona, puede ser un servidor, una servidora, o otro pastor, allí predicando, no, ya hacían aún gestos, y ya rechazaban a la persona, y no, sin haberla escuchado, sin haberse sentado a recibir la palabra, no, sin un análisis, como dice aquí, dice, no, hasta se devolvían, eso era antes, hace unos años, eso era algo bien arraigado en las congregaciones. El Mateo 8:33, vamos allá al Nuevo Testamento, Mateo 8, busquémoslo, 8:33. Bueno, allí dice la palabra del Señor, y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Mira, y lo que hablábamos. ¿Qué estaban haciendo allí? Rechazando a Jesús. Nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesús estaban rechazándolo. ¿Por qué? Porque no les gustó lo que Él hizo. No les gustó que Él hubiera liberado a este hombre que estaba atado por los demonios. Hermano, entonces, ¿no? La gente que hizo fue de Él, pero para pedirle que se fuera de ese lugar. ¿Qué estaban haciendo allí con esa actitud? Rechazándolo. Rechazaron a Jesús. Y eso lo vemos en más ahí en los evangelios, en más de uno de los pasajes, cómo la gente comenzaba a rechazar al Señor a pesar de todo el bien que le hacía, a pesar de que el Señor allí se reunía con multitudes, dice la palabra que a todos los sanaba, a los enfermos, libertaba a los que estaban allí endemoniados, los alimentaba, les hacía el bien, les enseñaba el reino de los cielos. Pero así todos ellos, a pesar de toda la maravilla, milagros que veían que el Señor hacía, no lo rechazaban, o sea, no querían saber más de Él. Bueno, y vamos al segundo significado, que quiere decir apodoquimazo. Apo quiere decir fuera de. Doquimazo quiere decir aprobación. O sea, fuera de aprobación. Este es el segundo significado, fuera de aprobación. Es rechazar y desaprobar a alguien después de un análisis, ¿no? El primero es sin un análisis, y este es después de haber analizado la persona. Yo creo que cada uno de nosotros nos hemos relacionado con alguna persona que uno llega y habla con ellas, o simplemente desde que lo saluda comienzan a escanearlo a uno, a mirarlo desde la cabeza hasta los pies, y desde ese momento ya comienzan a decir, no me cayó bien, no, esa persona no me cae bien. ¿Y por qué? Yo recuerdo que yo cuando pues ignoraba la verdad, yo le preguntaba a las personas, ve, ¿por qué no te cayó bien? No sé, es que no sé, como que tiene algo que no me cuadra, como que no me cuadra. Esa era la expresión que le decían a uno, ni ellos mismos sabían cómo explicarlo. Pero resulta que de pronto el problema no era de la persona, sino de uno mismo. El problema estaba en uno, porque son consecuencias del rechazo. Entonces llegan y hermanos, después de analizar esa persona desde la cabeza hasta los pies, ya deciden y dicen, no me cayó bien. Entonces, pues qué bueno, pues mirar todos estos puntos, todos estos significados, prestarle mucha atención para que nosotros no sigamos practicando el rechazo entre nosotros. Venimos de un mundo de rechazo,
y sobre todo muy especialmente las personas que llegan nuevas, quieren encontrar en la congregación personas como debe ser, ¿no? Diferentes, porque así debemos de ser, diferente a los demás, transformados por el Señor. Entonces, que no se encuentren también con el rechazo de nosotros. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Quiénes eran los que estaban aquí? ¿De quién estaban hablando? De nuestro Señor Jesús. Mire que yo no le decía, ellos no lo habían aceptado, ellos todavía no lo rechazaban y decían, ellos no decían, ay, no, es que este es el Salvador, ¿no? Ellos decían, ¿y este quién es? Este no es el hijo pues allá de José y de María. Este no es el carpintero, así como con ese menosprecio, ¿no? De pronto a algunos nos ha pasado así, ve, esta no es la hija de Julana. Ve, ¿este quién se cree que es? Así. Hay gente que es tan orgulloso, tan soberbia, que de esa manera se expresan de los demás. Mire, ¿qué es lo que están allí haciendo? Eso, rechazando al Señor. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice, y se escandalizaban de él. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Rechazar a Jesús, rechazarlo. Aquí vemos otro ejemplo de la manera como rechazaron a nuestro Señor. Y mire que bueno, ahí tengo, si ustedes quieren lo leen, pues ya en su casita ahora, el ejemplo de Amnón y Tamar, allí en 2 de Samuel 13, versículo 15. Ustedes lo pueden anotar y lo leen allá en la casita porque para ver si avanzamos más. El significado número 3, entonces pasamos allá al significado número 3. ¿Qué quiere decir este significado? Prescindir de, hacer a un lado, ignorar, no tomar en cuenta, despreciar algo como si no tuviera valor. Esto sí que es una actitud despreciativa en las personas, hacia las personas. Mire este significado, dice prescindir de, hacer a un lado, ignorar. ¿Cuántas veces nosotros lo hicimos? ¿Cuántas veces nosotros, aún en el camino del Señor, hemos ignorado las personas? ¿Cuántos allá aún mismo, en la misma familia, en el mismo hogar, hermanos, se practica el rechazo? Que nosotros consciente o inconscientemente hemos rechazado, por ejemplo, los padres a los hijos. Cuando nosotros le decimos a un niño, a nuestros hijos cuando estaban allí niños, que ellos a la madrugada, esto sucede en toda la familia, a la madrugada ellos se levantan de pronto con miedo, con algún temor, y que lo primero que les pasa por su mente es ir y buscar a sus papás. Entonces se van para el cuarto de los papás y allá se les mete a la cama. ¿Y qué hacíamos nosotros en nuestra ignorancia? Muchos lo hicieron. En vez de sí, abrazarlo, orar por él, no, aquí no venga, no, hágase para allá, hágame el favor y se acuesta en su cama. Acá no nos venga a incomodar. Y si el niño lloraba, pues hasta sus baracitos le daban. Entonces, ahí que estaba haciendo ese padre, esa madre, rechazando a ese niño. Y el alma está recibiendo eso, ese rechazo. Y entonces así muchas veces nosotros lo hicimos con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos querían ir a hablar con nosotros, ay mami, vea, mire que venga de cuenta, ay no, ahora no me venga a molestar, más tarde me cuenta, más tarde, y más tarde era que nunca llegaba la hora. Entonces ahí esa es una forma de rechazar a esos hijos. Entre la pareja también sucede mucho esto, entre la pareja. Mire que dice que este se le cabe hacer a un lado, ignorar, no tomar en cuenta, despreciar algo como si no tuviera valor. ¿Cuántos varones hacen esto con sus esposas? No la tienen en cuenta para nada, toman sus propias decisiones. No es que yo soy la cabeza del hogar, sí, es cierto, pero tú tienes una esposa y la palabra del Señor dice que ya no son dos, sino uno. Entonces, qué bueno, en la familia, pues trabajar en pos de esa unidad.
Bueno, no que el varón no pueda tomar una decisión por sí solo, sino que a toda hora tiene que depender de su esposa, no, tampoco. Pero sí que la esposa esté informada de las decisiones que él tomó, o hay momentos como son en cuanto a los hijos, tienen que allí reunirse, hablar y tomar una decisión antes de hablar con ellos. Bueno, eso en la familia sucede mucho. Entonces, qué bueno, varones, que ustedes no sigan allí como ignorando a su esposa, como no teniéndola en cuenta en decisiones que en cuanto a los hijos es muy importante. Entonces, no es que vamos a hacer como de pronto, pues ya muchos hombres, varones se van al extremo. No, espere, que nunca toman una decisión por sí solos, y no, espere, yo consulto la almohada. Y resulta que la almohada es la esposa. Entonces, si no, hasta que no consulten allí con la esposa, entonces no toman ninguna decisión, ¿no? Tampoco vamos a llegar al extremo. Pero si hay ocasiones, sí es bueno que la tenga en cuenta, al menos para comunicarle, mira, yo tomé esta decisión, vamos a hacer esto. Bueno, que la esposa siempre esté enterada, pero hay varones que le dan tan poco valor allí a la esposa que a veces la esposa ni sabe qué decisión tomaron ellos, ni saben qué van a hacer o qué están haciendo porque nunca les cuentan nada. Entonces, esto es bueno tener en cuenta, muy importante el significado, este tercer significado. Hay veces prescindimos de alguien, del esposo, de la esposa, hablando de la familia o de un hijo, porque porque por eso mismo, porque no le damos o creemos que no tiene ningún valor lo que el otro piense o lo que el otro haga. No, o con cualquier otra persona. Recuerden que el rechazo se practica en cualquier lugar y con cualquier persona. Dicen allí en Mateo 26, del 1 al 3, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Mire, tremendo. Yo allí no tenían en cuenta que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que se merecía todo el honor, toda la atención. No, ellos se enojaron con esta mujer porque según ellos estaba desperdiciando un perfume que era muy valioso. ¿Qué estaban haciendo allí? Estaban rechazando al Señor, como el significado aquí lo dice, ¿no? Le estaban dando poco valor al Señor que estaba allí con ellos, lo estaban ignorando, pero esta mujer no hizo eso. Esta mujer, hermanos, no le importó ungir al Señor con ese perfume tan caro, pero algunos de los discípulos dicen que se enojaron por esto, por esta actitud. ¿Pero por qué? Porque ellos no le daban el valor que se merecía el Señor, el Maestro que estaba allí con ellos. En Marcos 7:6 dice, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es lo que vemos, la actitud de muchos creyentes que dicen ser creyentes en Jesús. Como de labios, ay, tan lindo el Señor, no sé, es que el Señor es bello, es que el Señor, no, es que yo amo mucho al Señor y bueno, y a toda hora, aleluya y gloria a Dios, y sí, de labios lo están allí honrando, pero dice la palabra, su corazón, ¿cómo está? El corazón está allí lejos. Cuando el corazón de un creyente está lejos del Señor, cuando lo desobedece, cuando sigue desobedeciendo los mandamientos del Señor, cuando no pone por obra la palabra, cuando allí está rechazando el mandamiento de Dios. Desde labios, ay, sí, tan lindo el Señor, mire, uy, qué hermoso, no, es que yo amo a mi Señor, pero resulta que en su corazón no le está dando toda la gloria, no le está honrando, no lo está obedeciendo. Entonces, por eso el Señor allí dice, bueno, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Vemos, hermanos, otro significado que es el 4, quiere decir a un lado, hacer a un lado, descartar algo porque no satisface, porque se le resta valor. Entonces, este significado es ateteo, dice que es hacer a un lado. ¿Cuántas veces nosotros o nosotros hemos sufrido esta clase de rechazo? Que las personas, después de un análisis, después de, sí, de habernos analizado, bien, nos restan valor y hacen a esa persona ya a un lado. Nosotros mismos de pronto lo hemos vivido. Como si no tuviera valor y se le resta valor. Dice descartar algo porque no satisface. Ah, no, ese como no satisfació todas mis expectativas, no califica como para ser mi amigo, no es como yo pronto me lo había allí imaginado, entonces lo hacen allí a un lado, como que ya lo menosprecia, ¿no? Ahí viene el menosprecio. Vemos en Mateo 27 al 29. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Mire, otro ejemplo con el Señor Jesús. Como el Señor Jesús, hermanos, lo hicieron que a un lado, no calificó con todo, o no, sí, no calificó con todas las expectativas que el pueblo tenía, todas las ideas que ellos habían hecho allí. Entonces le quitaron valor. Y tanto que lo crucificaron, que lo mataron al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces, imagínense, si eso fue al Señor y que lo rechazaron, pues cuánto más a nosotros, hermanos, no hemos sufrido rechazo, no solamente una vez, sino muchas veces. Allí en primera de Samuel 17, del 26 al 30, tenemos un ejemplo. Dice: entonces David a los que están junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Y quitare, perdón, el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que venciere. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Ah, miren que aquí vemos el ejemplo de David. ¿Qué pasó allí con David? ¿Qué hicieron sus hermanos? ¿Qué hizo el pueblo? No, yo creo, es que cuando vieron a David, yo creo que David no calificó, según ellos, no calificó, no pasó el examen, ¿no? Ese escaneo que le hicieron allí, ¿no? Dice, no, ¿qué va a hacer contra semejante gigante? Este chiquito que va a poder contra ese hombre tan grande. Y ustedes, ¿qué hicieron? Lo hicieron a un lado. Dice, descartar algo porque no satisface. No nos satisfació la respuesta de David, aún de pronto su físico, lo vieron allí como muy insignificante ante Goliat, que era un gigante, le restaron valor. Eso es lo que estaban haciendo, eso es lo que hicieron con David. David, mire, vemos cómo David sufrió también rechazo aún de parte de su misma familia. La misma familia lo rechazó, la misma familia lo hizo allí a un lado, sus mismos hermanos.
Lucas, bueno, vemos en la familia ejemplo, vamos a poner allí ejemplo en cuanto a la familia, porque es que dolorosamente en la misma familia vivimos el rechazo, como les decía al principio. Por ejemplo, la esposa, una esposa que es ama de casa y que toda la mañana está en la casa, haga aquí, haga allá, que barra, que trapee, que tienda las camas, que lave, que limpie, que haga el desayuno, que despache los niños, se fueron los niños, ya entonces ella se sentó a desayunar, arregle cocina, ponga a hacer el almuerzo, y en esa preparación del almuerzo son ahí por ahí, diga usted unas 2, 3 horas, sí, por ahí unas 3 horas, más o menos es lo que uno se gasta, es cuando hay varios en la familia. Y bueno, llegó el esposo, llegó el mediodía, llegó el esposo a la casa, la esposa allí lo recibió ya con el almuercito hecho, se sentó allí a almorzar, y mira ese almuerzo y con solo mirarlo ya comenzó a hacer caras. No, yo pensé que hoy ibas a hacer tal cosa. Mi amor, yo pensé que hoy iba a hacer lo que me gustaba. Y entonces ya prueba la comida. No, es que esto no te quedó como tan sabroso. Esto le faltó eso. Bueno, y comienza a ponerle peros allí a la comida. ¿Qué está haciendo allí? Está allí rechazando la esposa. Allí no está rechazando ese alimento, porque el alimento, ¿quién se esmeró en prepararlo? Esa esposita que con harto amor lo hizo para ese esposo, pero como no, el otro traía, de pronto el esposo traía allí se había hecho una expectativa allí en su mente, había hecho, uy, no, ahora que llega a la casa, yo creo que mi esposo hizo tal cosa, esto, aquello, y llegó y vio algo diferente, entonces ya le cambió el semblante, ya le cambió el tono de voz, ya no quiere comer, ya come con desánimo. Entonces allí está rechazando a la esposa. Entonces, mire que algo que no deja, o una de las consecuencias del rechazo es que impide que la persona sea agradecida, que la persona celebre estar con su familia, celebre y agradezca a Dios y al que prepara esos alimentos. No, ese es un impedimento. Esas son consecuencias del rechazo. Y así mismo hacemos con los hijos también. Muchas veces los hemos rechazado porque no han pasado como allí el análisis que se le hizo, nuestras expectativas. Vamos allí, mis amados hermanos, a Lucas. Ay, todavía nos falta bastante. Bueno, Lucas 17:25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Estas son palabras de nuestro Señor. Mire que el Señor sabía que pues ya había sufrido más de una vez el rechazo de su pueblo, de las personas, y estaba diciendo, bueno, es necesario que padezca mucho y sea desechado de esta generación. Ya el Señor sabía lo que le venía y pues ya lo había vivido, como lo hemos leído en los otros evangelios varias veces. Y si vamos allí a Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Tremendo, ¿no? Mire que dice, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántos han menospreciado y siguen todavía menospreciando, rechazando a nuestro Señor Jesús? Y eso lo vemos cuando le predicamos aún hasta nuestra misma familia. Muchos no consienten que les vaya a hablar del evangelio, o cuando salimos a evangelizar, cuando le hablamos a una persona, todavía sigue la gente, la humanidad, menospreciando, rechazando al Señor Jesús. Por eso allí en Juan 1:10 lo dice, a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. ¿Quiénes fueron los primeros que rechazaron al Señor? Su mismo pueblo. Dice, y los suyos no le recibieron. Entonces vamos allá a las consecuencias del rechazo. Consecuencias del rechazo. Una de las consecuencias es la búsqueda de la aceptación. Mire que una persona que ha sufrido de rechazo siempre está queriendo de que los demás lo acepten y prestemos la atención allí a nuestros hijos. Mire, hay muchos niños que hacen lo que otros lo mandan a hacer nada más para que no los rechacen. Y aún los adultos. Muchos adultos que no tienen allí un buen carácter, hermanos, están allí todavía sufriendo las consecuencias. Hacen lo que los demás dicen por no sufrir, no enfrentarse a un rechazo. Siempre están buscando aceptación. Temor al rechazo. En una persona que ha sido rechazada, vemos el temor. Eso quiere decir, en esas personas hay que temor al rechazo. Se rechaza a sí mismo. ¿Cuándo vemos que una persona se rechaza a sí mismo? Por eso las personas quieren, sobre todo esto se ven las mujeres, cómo quieren cambiar su físico, ¿no? Vienen siempre, le dan lugar allí a la vanidad. La que es crespa, antes ella quiere ser peliliza. Entonces se planchan todos los días el cabello. Bueno, ahora está de moda la queratina, que a pesar de que bueno, dicen que tumba el cabello con el tiempo, que es mala, bueno. ¿Para qué? Para no sentir que rechazo. Se está usando el pelo liso, ¿eh? No, entonces yo me lo voy a hacer alisar para que no me rechace, porque es que se está usando. Entonces, o de pronto dice, no, es que yo no me gustan los crespos, entonces yo me lo voy a hacer planchar para verme, porque no me gusta ser crespa. Entonces, las pelilizas, las que son así pelilizas, entonces dicen, no, yo quiero ser crespa y eso se hacen cosas y van allí a las salas de belleza que les encrespen el cabello. Entonces, mire, hay un rechazo en ellas mismas. No, estas cejas no me gustan como son, entonces me las voy a arrancar. Y eso tremendamente entre los mismos cristianas. ¿Cómo? Y déjeme decirle que eso también es rebeldía contra Dios, ¿no? No me gustó como Dios me hizo mis cejas, entonces, o mis pestañas, entonces se ponen unas pestañas postizas y a toda bien atolladas de pestañina, y se ponen que no pueden ni ver bien de la pestañina que se echa, ¿no? Otras se arrancan todas las cejas y prefieren para después dibujársela con un lápiz, hasta mal dibujada, porque hay unas escenas hasta bien torcidas allí. Entonces eso es rechazo a sí mismo, cuando no nos aceptamos nosotros mismos. Bueno, Dios me creó así, Dios me hizo pelinegra, bueno, yo me voy a quedar pelinegra, yo por qué me voy a teñir el pelo de mono, o por qué me lo voy a teñir morado si Dios me hizo así pelinegra. Que soy crespa, gloria a Dios, soy crespa, así me hizo el Señor. Sí, aceptarnos nosotros mismos como somos. Tercer, bueno, hay otro punto aquí, rechazo a los demás. Quieren que los demás sean perfectos, que de pronto sean como ellos, que piensen como ellos, que se parezcan a ellos, ¿no? Siempre pensemos que somos diferentes. Somos muchos en esta tierra, pero Dios en su infinita sabiduría nos hizo diferente a todos. Aunque sean de una misma familia, aunque sean hermanos, somos diferentes los unos a los otros. Entonces, no podemos rechazar a los demás. Muchos no quieren exponerse a las críticas. La persona que rechaza a sí mismo, pues, tiene una autoestima muy, muy baja. Y aún, pues, son personas que se exigen ellas mismas, ¿no? El rechazo en la niñez o adolescencia produce ansiedad en la persona. El rechazo se convierte en un estilo de vida. Rechazar y ser rechazado. Mire que el rechazado termina rechazando. Eso sí es preciso. ¿Cómo, mijo?
El Yo le rechazado, digo. hermana, por favor, póngale silencio allá a su micrófono. El rechazado termina rechazando. Con los ejemplos que hemos visto, nosotros mismos nos hemos caído en eso. Características de una persona rechazada. ¿Cómo usted distingue que una persona ha sido rechazada? Buenas características. Desconfían de todo el mundo, incluso de Dios. Oiga, tremendo, ¿no? Para ellos, lo único bueno son ellos. Esas personas dicen, venga, no confíe, hasta le aconsejan a uno, no confíe en nadie. Todas las personas para ellos son malas. Para ellos no hay amigo. No, es que amigo yo no tengo. Es que amigo no hay. No sé si ustedes han llegado a escuchar una persona hablando así, aún personas cristianas y aún ministros hablan así. Es que amigos no hay. Y de todo mundo desconfían. Otro punto, no le creen a nadie. Consideran a todo el mundo mentiroso y se jactan de eso. Dice que todas las personas son iguales. Por ejemplo, los hombres que han sufrido una decepción, que han sufrido rechazo, para ellos, usted los escuchará hablando, es que las mujeres todas son iguales, como si ellos hubieran vivido con todas, ¿no? No, es que todas son iguales, cortadas con el mismo machete. Entonces son expresiones que pues que nunca deben de salir de nuestra boca, porque primero nosotros varones no han vivido con todas las mujeres, a todas las mujeres no las conoce. Segundo, las mujeres igual, muchas mujeres en su frustración, en su amargura y por las consecuencias del rechazo dicen, es que todos los hombres son iguales. Y entonces por eso viven amargadas y entonces muchas por eso viven solas, porque es que como todos los hombres son malos, como todos los hombres son iguales, de pronto vieron en esa figura paterna, vieron que pues, ese papá de pronto fue un irresponsable, de pronto vieron que ese papá maltrataba la mamá o a ellos mismos los maltrataba. Entonces ellas hicieron allí una idea, todos los hombres son malos, todos los hombres son iguales. Y para ellas no hay ningún hombre bueno y por lo tanto en esta tierra no hay un hombre para ellas. Y muchas o muchos se quedan solos por eso, porque ese hombre o esa mujer no cumple todos los requisitos que ellos quieren que cumpla. O sea, están exigiendo como allí como que la persona sea perfecta. Y como no hay persona perfecta en este mundo, pues se quedan solos. Otro punto, se van a uno de los extremos, el feminismo o el machismo. Tienen temor a enfrentar retos, a cosas nuevas o proyectos, por la posibilidad de no terminarlo. La persona rechazada es temerosa, le da temor en enfrentarse a retos, a cosas nuevas. ¿Por qué? Por temor al fracaso, por temor a fracasar. Muchas aún hasta estudiar una carrera les da miedo por temor a fracasar, a que no le vaya bien. Entonces temen a hacer cosas nuevas. Otro punto, huyen a la posibilidad de ser rechazados. No les gusta enfrentarse como a ese momento en que de pronto vayan a sufrir un rechazo. Un ejemplo entre nosotros. La hermanita tal, o el hermanito tal, venga hermano, venga hermana, venga usted y dirija la oración. Ay, no, dice eso, mejor dicho, sudan y no, pastora, o pastor, no, a mí no, ponga a otra persona, no, yo no, es que a mí me da pena, no, es que a mí me da susto. Entonces son personas que han sufrido rechazo. Entonces esas son consecuencias del rechazo. No quieren enfrentarse allí a dar una opinión, a dar una clase, a dirigir una oración, a dar una palabra. ¿Por qué? Por miedo a que lo rechacen, a que de pronto los demás digan, no, ese no sabe, no, mire eso como ora, no, es que acá no sabe orar. Entonces, no quieren como enfrentarse a eso. Buscan aceptación y el agrado de la gente, alguien que los aplauda. Siempre están buscando la aceptación de los demás y hacen cosas para que los demás los acepten. Otro punto, si la critican o le dicen que cometió un error, ¡ay! Se siente mal, llora, se aflige y aún se deprime
porque alguien le dijo que cometió un error. De pronto su jefe allí la llamó y le dijo, venga, pero es que usted aquí se equivocó, mire, es que esto no era así, eso era de tal manera. Ay, no, eso lágrimas y eso todo el día la pasa afligida o afligido y esto sucede más que todo en las mujeres, ¿no? Y entonces se siente re mal porque no acepta que la corrijan. Es difícil corregir una persona de estas que ha sufrido rechazo. Tiene quejas, reclamos, temores. La persona rechazada se vive quejando de todo mundo y de todas las cosas. Tiene reclamos, tiene temores. También se siente víctima. Es ambivalente. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Está cambiando allí de pensamientos. No puede tomar decisiones por sí misma. Se le dificulta tomar una decisión. No, yo después te digo, no, yo después. Y así se la pasa. Entonces, pues, son consecuencias del rechazo. También es propensa a la ansiedad y la ansiedad se puede convertir en depresión. Mire, hermanos, que no se le puede dar lugar a la ansiedad, porque esto lo lleva a la persona a la depresión y eso es consecuencia del rechazo. Empieza cosas y no las concluye, empieza algo, por ejemplo, eso lo vemos mucho también en la congregación, ¿no? El pastor o invitamos a los pastores a una escuela, se abre una escuela, uy, no, todo el mundo se pone feliz y van y se hacen anotar, eso son 150 personas, uy, no, qué bendición, decimos nosotros como pastores, miren cómo los hermanos quieren aprender. Y resulta que, bueno, en las primeras clases, sí, allí están todos esos 150, llegaron allá a la primera, la segunda clase, ya la tercera ya llegaron 120, ya y ahí para allá comienza a menguar y terminan menos de la mitad. Termina como la tercera parte, hermanos, el estudio. Entonces, esto es una consecuencia del rechazo. Empiezan una cosa, pero no la terminan. Dice que sí a todo. Esas personas que a todo le dicen sí, aunque no estén de acuerdo, aunque no les guste, a todo le dicen que sí. ¿Pero por qué? Porque no quieren que la vayan a rechazar. Como piensan que si de pronto dicen que no, entonces ya la van a hacer a un lado, no la van a tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es la solución? Pastora, ¿cuál es la solución al rechazo? Bueno, vamos aquí a ver, dice, llevar el proceso de confesión de las experiencias donde se recibió rechazo. La persona que recibió rechazo debe llevar en proceso de confesión allí delante del Señor, hermanos, hacer ese proceso de confesión. Allí el Espíritu de Dios con la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo, que va a estar allí recordándote desde la niñez. Tienes que comenzar desde la niñez, lo más que te acuerdes, pedirle al Señor que te recuerde y comenzar a confesarle al Señor tu vida, contarle al Señor tu vida. Y allí vas a descubrir esos momentos donde sufriste rechazo. También sus consecuencias a lograr la conexión con la sanidad interior y liberación. Por eso es tan importante el proceso de sanidad interior, hermanos. Primero es la sanidad interior y después la liberación. Miren que esto no lo han entendido muchos pastores, muchos ministros, dolorosamente no lo han entendido y van directamente a la liberación sin que la persona haya hecho el proceso de sanidad interior. Es que cuando una persona, por ejemplo, no ha perdonado, se resiste a perdonar, pues déjeme decirte que allí hay una puerta garaje abierta al enemigo, allí esa persona, bueno, en el instante que se le hizo la liberación, se va a sentir en paz, como que, libre, pero a los días va a estar peor, eso lo dice la palabra de Dios, que vienen 7 demonios peores sobre la persona y el estado de esa persona va a ser peor. ¿Por qué? Porque tiene reclamos contra el uno, contra el otro, odia, no ha querido perdonar, por más que él ha leído y ha escuchado la palabra que tiene que perdonar, no lo hace. Entonces allí hay una entrada al enemigo. No se le puede ministrar liberación sin antes
hacer el proceso de sanidad interior, donde durante este proceso vas a entender, vas a ubicar allí la raíz de tu problema, que es el rechazo, en qué momento fuiste rechazada o rechazado, y allí también vas ubicando las maldiciones generacionales. Bueno, el Señor te va haciendo libre de todas estas cosas. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesar las ofensas, dice unos a otros. Si usted ofendió a alguien o alguien te ofendió, vaya a juicio, vaya, llámelo, dígale, venga. Yo recuerdo que yo tengo un reclamo contra ti porque es que un día tú me dijiste esto, y esto es muy bueno que lo hagan entre los esposos, primeramente allí la familia, o lo hagas con tu papá, tu mamá. Mami, yo recuerdo que tú me rechazaste, que tú me maltrataste, mi alma percibió que tú no me querías. Muchos le dicen a uno, no, es que mi mamá no, yo veía que mi mamá no me amaba. Dígaselo, con mucho respeto, amor. Y, ay, no, aquí no me, así su mamá le diga, no, aquí no me venga con bobadas, deje esas bobadas, que no sé qué. No, mami, yo quiero estar en paz con Dios, en paz contigo. Quiero decirte que te perdono, que le pido que estoy en este proceso y quiero despojarme de toda carga. Y si confesaba vuestras ofensas, o si fuiste tú la que ofendió a la persona, también igual. La libertad viene a través de la confesión. Si no se hace esa confesión delante del Señor, no va a haber una libertad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Entonces no sigas encubriendo allí tu pecado, no sigas allí echándolo como el gato, ¿no? Tierrita allí, no. Saca allí a la luz, dígale, Señor, saca a la luz lo que esté escondido en mi corazón, Señor. Yo quiero tener esa oportunidad de confesarlo allí delante de ti y alcanzar esa libertad a la cual tú me has llamado. Solo el Señor puede sanar tu corazón, solo el Señor te puede libertar de todas esas consecuencias del rechazo. ¿Quieres disfrutar de una vida libre en Cristo Jesús? Bueno, comienza por la confesión, como te lo digo aquí. Entonces, disfrutar como Jesucristo me aceptó y ahora soy de la familia de Dios, porque Él es el que se mueve en el principio de la aceptación. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, y mira lo que te espera. En Efesios 1, del 1 al 6 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, y con la cual nos hizo aceptos. Aleluya. Entonces, ¿quién es el que nos va a libertar de esas consecuencias del rechazo? ¿Quién es el que nos va a sanar nuestro corazón, a llenar ese vacío con la cual llegamos a los pies de Cristo? Él, Jesucristo el Señor, solo Él, solo a través de Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera. Hay que pasar, mis amados hermanos, por el proceso de sanidad interior. Todos hemos sido rechazados, como lo hemos aprendido, hasta nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, lo rechazaron, lo menospreciaron. Hermano, pues imagínate cuánto más tú y yo. Entonces, mis amados hermanos, pongámonos serios y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a entender lo que no había entendido, ayúdame a entender lo que la pastora, el pastor, mi profesor de discipulado me ha enseñado, Señor, el consejero. Señor, ayúdame a entender que debo pasar por el proceso de sanidad interior. Todos debemos de pasar por ahí. Y es una bendición, mis amados hermanos. Que nos va a doler, claro, el alma le va a doler, el alma se va a retorcer, pero es que el alma es la que necesita ser libre. Entonces, por esta noche, por este momento, mis hermanos, perdónenme que me pasé allí un poquito, que tengan una feliz noche, que la paz, la gracia del Señor se multiplique sobre cada uno de ustedes. Dios me les bendiga.
Amén, pastora. Amén. Amén. Dios la bendiga, pastora. Amén. Muchas gracias. Dios la bendiga. Gracias. Dios la bendiga.